Mi nombre es Renata, pero desde que tengo memoria, todos me llaman Rena. A mis 25 años, debería estar escalando posiciones en la empresa principal de mi familia, un conglomerado que mi abuelo construyó desde cero. En cambio, estoy aquí, en una de sus filiales más pequeñas, bajo un nombre falso y un currículum cuidadosamente modificado, trabajando como una simple pasante. No es un capricho, es una necesidad. Anhelaba, con cada fibra de mi ser reconocida por mi propio mérito, no por el apellido que llevaba. Quería saber qué se sentía ganar algo por mí misma, construir algo, por pequeño que fuera, sin la sombra protectora y asfixiante de mi familia. Este puesto era mi declaración de independencia. La historia, o más bien, la pesadilla, comenzó una mañana de lunes perfectamente ordinaria. El sol de la Ciudad de México se filtraba entre los edificios, pintando el asfalto de un tono dorado. Mi mejor amiga, Paulina, a quien todos llamaban Pau, pasó por mí en su tesoro más preciado, un Mustang clásico de color azul medianoche. Pau era mi ancla. Alta, con el cabello negro azabache cortado en un estilo pixie que acentuaba sus pómulos afilados y una predilección por la ropa que desafiaba cualquier etiqueta de género, irradiaba una confianza que yo a menudo envidiaba. Entre risas y el sonido de rock clásico en la radio, le daba un codazo y la llamaba mi novio, una broma privada que nos hacía reír desde la universidad. Al bajar del coche frente al imponente edificio de cristal de la oficina, sentí una punzada familiar de ansiedad. Mientras Pau se alejaba con un último saludo, vi una figura observando desde la ventana del vestíbulo. Era Jimena. Al entrar, su mirada, cargada de una mezcla tóxica de curiosidad y desdén, me barrió de pies a cabeza. Jimena era mi compañera de cubículo, una mujer cuya ambición parecía alimentarse de la desgracia ajena. Junto a ella estaban Fernanda, o Fer, una chica dulce de ojos grandes que me dedicó una sonrisa tímida, y Daniela, o Dani, quien simplemente levantó una ceja hacia Jimena, un gesto que decía ya va a empezar otra vez. En ese momento, la situación me pareció casi cómica, un pequeño drama de oficina sin importancia. Nunca, ni en mis sueños más extraños, imaginé que esa broma inocente entre amigas, ese apodo cariñoso, sería la cerilla que encendería un fuego tan destructivo. Un infierno personal que amenazaría con consumir todo por lo que había luchado. Apenas había dejado mi bolso en el escritorio y encendido la computadora cuando sentí su presencia a mi lado. El perfume floral y abrumador de Jimena llegó antes que sus palabras. Vaya, Rena, comenzó, su voz un susurro almibarado que no lograba ocultar el veneno. Se apoyó en mi cubículo, fingiendo una cercanía que nunca habíamos tenido. ¿Escondiendo al novio millonario, eh? Ese coche no es precisamente barato. Hay que ver, algunas tienen toda la suerte del mundo. Intenté restarle importancia con una risa forzada. No es lo que piensas, Jimena. Es solo una amiga, Pau. Ella soltó una risita incrédula, una que rechinó en mis oídos. ¿Una amiga? Claro. Una amiga que te recoge en un clásico de colección. Por favor, Renata, no nos tomes por tontas. Se inclinó un poco más, bajando la voz como si compartiera un secreto. Solo te doy un consejo, de mujer a mujer. Ten cuidado. Las chicas como tú, tan sencillas, no saben cómo retener a un hombre de ese calibre. Se aburren rápido. Cada palabra era una pequeña aguja, diseñada para pinchar mi confianza. La implicación era clara, yo no era suficiente. Sentí la sangre subir a mis mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia. Antes de que pudiera responder, Daniela, desde su escritorio, intervino sin levantar la vista de su monitor. ¿No tienes una pila de informes que te esperan, Jimena? Algunos sí tenemos que trabajar para ganarnos el sueldo. Jimena se enderezó, lanzándole a Daniela una mirada asesina antes de volverse hacia mí una última vez. Solo digo, murmuró, y se alejó contoneándose, dejando tras de sí una estela de perfume y tensión. Fer me miró con compasión. No le hagas caso, Rena. Siempre es así. Asentí, pero no podía quitarme de encima la sensación pegajosa de sus palabras. No era solo envidia,
había algo más en su mirada, una especie de cálculo frío, una obsesión incipiente que me provocó un escalofrío. Me sumergí en mi trabajo, tratando de ignorar la sensación de que un par de ojos me observaban desde el otro lado del cubículo, analizándome, juzgándome y quizás, solo quizás, planeando algo. La paz de mi anonimato se había fracturado, y sentí, con una certeza alarmante, que lo peor estaba por venir. Las semanas que siguieron se convirtieron en un lento y tortuoso estudio sobre la obsesión humana. Jimena ya no era sutil. Su vigilancia se volvió una presencia constante en mi día a día. Si miraba mi teléfono, sentía su sombra sobre mi hombro. Si salía a almorzar, la veía casualmente en el mismo restaurante, sentada en una esquina, observando. Empezó a interrogar a Fer y a Dani sobre mí, intentando sacar cualquier detalle sobre mi vida personal, mis amistades, mis fines de semana. Se convirtió en mi perseguidora silenciosa, y la oficina, que antes era mi santuario de normalidad, ahora se sentía como una jaula de cristal. Paralelamente a esta vigilancia, Jimena comenzó una extraña metamorfosis. De repente, llegaba a la oficina ataviada con bolsos de diseñador que, a una mirada más cercana, gritaban imitación. Los logos estaban ligeramente torcidos, las costuras eran irregulares. Lucía pulseras y collares llamativos, presumiendo de que eran regalos de su nuevo y misterioso novio, un hombre increíblemente generoso y exitoso. Nadie le creía del todo, pero el espectáculo era tan constante que la mayoría optaba por ignorarla. Sin embargo, había algo más que me inquietaba. Noté una nueva dinámica entre ella y nuestro gerente de departamento, el señor Velasco. Un hombre de unos 50 años, casado, con una reputación de ser estricto pero justo. Ahora, los veía en conversaciones susurradas junto a la máquina de café, con miradas furtivas y una tensión que no encajaba en una relación profesional. Un día, vi a Velasco deslizarle discretamente un sobre a Jimena. Ella lo tomó sin mirarlo y se lo guardó en el bolso con una sonrisita de suficiencia. Mi instinto me gritó que algo estaba muy mal. El punto de inflexión ocurrió una noche de viernes. Pau y yo habíamos decidido ir a cenar a un nuevo restaurante en Polanco. Después, Pau tenía que recoger unos documentos en la oficina de un cliente que casualmente estaba ubicada en un prestigioso hotel de la zona. Mientras la esperaba en el lobby, charlando y riendo, no me di cuenta de que, al otro lado de la calle, escondida tras un puesto de periódicos, Jimena nos observaba. Con su teléfono en mano, tomó varias fotos, capturando la fachada del hotel de lujo, el coche de Pau y a nosotros dos juntos. Para ella, esa era la prueba definitiva. La confirmación de la fantasía que había construido en su mente. Le conté a Pau sobre la vigilancia constante, sobre los bolsos falsos y las conversaciones con Velasco. Esa mujer no está bien, Rena, me dijo Pau, su tono normalmente alegre ahora teñido de preocupación. Tienes que tener cuidado. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Nos reímos, intentando quitarle hierro al asunto. No te preocupes, le dije. ¿Qué es lo peor que podría hacer? Fue una pregunta estúpida. Una pregunta que el universo, en su cruel sentido del humor, se preparaba para responder de la forma más brutal posible. Porque mientras nosotras nos reíamos, Jimena estaba en su apartamento, mirando las fotos que había tomado, tejiendo los hilos de una mentira tan audaz y destructiva que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Ella no solo creía en su fantasía, estaba a punto de convertirla en el arma que usaría para intentar destruirme. La desesperación, como bien dijo Pau, la había convertido en un monstruo, y yo, sin saberlo, era su próximo objetivo. El aire en la oficina se volvió más denso, cargado de una anticipación silenciosa. El espectáculo de Jimena estaba a punto de comenzar su acto principal. Pasaron exactamente 2 meses. 2 meses en los que la tensión creció como una enredadera, ahogando lentamente la normalidad de la oficina. Jimena había perfeccionado su papel. Hablaba constantemente de su novio, de sus viajes imaginarios, de los regalos carísimos. Se había vuelto una caricatura de sí misma, y la mayoría de nosotros habíamos aprendido a desconectar, a tratarla como un ruido de fondo. Pero esa mañana, algo era diferente.
Entró en la oficina no con su habitual pavoneo, sino con una calma solemne, casi ceremonial. Llevaba un vestido ajustado de color crema y caminaba con una lentitud deliberada. Había un brillo febril en sus ojos, una mezcla de triunfo y locura que me heló la sangre. Todos lo sintieron. Las conversaciones cesaron. El tecleo se detuvo. Fer me lanzó una mirada de pánico por encima de su monitor. Jimena no se detuvo en su escritorio. Caminó directamente hacia el mío. Cada paso resonaba en el silencio absoluto. Se paró frente a mí, y por un momento, no dijo nada. Solo me miró, saboreando el momento, la atención de toda la oficina centrada en nosotras. Luego, con un movimiento lento y dramático, metió la mano en su bolso de imitación y sacó un objeto blanco y alargado. Una prueba de embarazo digital. La arrojó sobre mi teclado. El golpe seco del plástico contra las teclas fue el único sonido en la habitación. Miré hacia abajo. En la pequeña pantalla, una sola palabra brillaba con una claridad cruel e inconfundible: embarazada. Levanté la vista, confundida, mi mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué me estaba mostrando esto a mí? Fue entonces cuando abrió la boca y desató el infierno. Su voz no fue un grito, sino un pronunciamiento, claro y cortante, calculado para que cada persona en esa sala escuchara cada sílaba. Seduje a tu novio millonario para quedarme embarazada, declaró, su rostro una máscara de superioridad retorcida. Y ahora, hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos, su fortuna y tu puesto serán míos. El mundo se inclinó sobre su eje. El aire fue succionado de mis pulmones. Un zumbido sordo llenó mis oídos, ahogando los jadeos ahogados de Fer y la repentina maldición que escapó de los labios de Dani. Vi sus rostros, máscaras de incredulidad y shock, girándose de ella hacia mí, esperando una reacción, una negación, algo. Pero yo no podía moverme. Estaba paralizada, atrapada en el epicentro de una explosión que no había visto venir. Mi mente se aceleró, tratando desesperadamente de encontrarle sentido a sus palabras. ¿Novio millonario? ¿Fortuna? Las imágenes se arremolinaban en mi cabeza, Pau riendo en su coche, el hotel de lujo, las fotos que Jimena debió haber tomado. Y entonces, el pánico real, frío y afilado, me atravesó. No se trataba de una mentira sobre un novio inexistente. Se trataba de mi secreto. De mi familia. ¿Acaso ella lo sabía? ¿Era este un ataque calculado para exponer mi verdadera identidad? La idea me aterrorizó. Si este escándalo crecía, me vería obligada a revelarlo todo para defenderme, y mi sueño de construir una vida por mí misma se haría añicos. Todo por lo que había luchado, mi independencia, mi oportunidad de ser solo Rena, estaba a punto de ser destruido por una mujer consumida por la envidia y una fantasía de su propia creación. Y en medio de mi terror, una pregunta, una sola pregunta, se abrió paso a través del ruido en mi cabeza, una pregunta que lo cambiaría todo. Si Pau es una mujer, ¿de quién demonios es ese bebé? Los días que siguieron fueron un borrón de susurros y miradas de reojo. Me convertí en el epicentro del cotilleo de la oficina. Algunos me miraban con pena, otros con una curiosidad morbosa, y unos pocos, podía sentirlo, con desprecio. Jimena, por su parte, se regodeaba en su victoria. Se había autoproclamado la mártir embarazada y la futura heredera, y actuaba como tal. Me sentía increíblemente sola, atrapada en una red de mentiras que no sabía cómo desenredar sin exponerme. Cada día era una batalla por mantener la compostura, por ignorar las pullas de Jimena y las miradas inquisitivas. Fue en medio de esta niebla de desesperación que apareció Santiago Herrera. No era nuevo en la oficina, llevaba un par de semanas, pero se había mantenido en un segundo plano, observando. Era un hombre de unos 30 años, con una presencia tranquila que contrastaba con el caos reinante. Vestía de forma impecable pero discreta, y había una inteligencia aguda en sus ojos oscuros que parecía verlo todo. Jimena había intentado coquetear con él, pero él la había despachado con una eficiencia cortés que la dejó desconcertada. Nuestras primeras interacciones fueron breves. Un buenos días en el pasillo.
Una vez, se me cayeron unos papeles y él me ayudó a recogerlos, su mano rozando la mía por un instante. Pareces tener mucho en mente, me dijo, su voz era grave y calmada. No fue una pregunta, sino una afirmación. La conversación real ocurrió una tarde, cuando la oficina ya casi estaba vacía. Yo me había quedado hasta tarde, demasiado abrumada para enfrentar el mundo exterior. Él se acercó a mi cubículo con 2 tazas de café. Creo que podrías necesitar esto, dijo, ofreciéndome una. Sin azúcar, si no me equivoco. Lo miré, sorprendida. ¿Cómo? Observo, respondió, encogiéndose de hombros. Se apoyó en el borde de mi escritorio, su cercanía era tranquilizadora, no invasiva. ¿Vas a decirme qué está pasando, Renata? ¿O prefieres que te diga yo lo que creo que está pasando? Dudé. Confiar en alguien en ese ambiente era un riesgo enorme. Pero algo en su mirada directa y honesta me hizo bajar la guardia. Le conté todo, la broma sobre Pau, la obsesión de Jimena, la escena en la oficina. Omití, por supuesto, la parte sobre mi familia. Él escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente. Lo imaginaba, dijo. Pero hay más de lo que ves. Hizo una pausa, como decidiendo cuánto revelar. Mi nombre es Santiago Herrera. Y no soy un empleado nuevo. Soy auditor interno de la corporación. Llevo semanas aquí, investigando una serie de irregularidades financieras y de comportamiento. El nombre de Jimena y el del señor Velasco ya estaban en nuestra lista mucho antes de su anuncio. Me quedé sin aliento. Y sí, Renata, continuó, adivinando mi siguiente pregunta. Sé quién eres. La junta directiva está al tanto de tu pasantía. Parte de mi trabajo era asegurar que tu experiencia fuera auténtica, sin favoritismos. Irónicamente, parece que ha sido todo lo contrario. Una mezcla de alivio y pánico me recorrió. Entonces, ¿por qué me lo dices ahora? ¿Por qué a mí? Porque he estado observándote, respondió, su voz se suavizó. He visto cómo has manejado esta situación imposible con una dignidad y una fuerza increíbles. He visto tu trabajo, tu dedicación. La integridad de mi investigación depende de tener a alguien de confianza dentro, y tú, Renata, eres la única persona en esta oficina que no parece estar actuando. No estás sola en esto. Pero para desenmascararla, necesitamos pruebas, no solo tu palabra contra la suya. ¿Estás dispuesta a luchar? Por primera vez en semanas, una pequeña llama de esperanza se encendió en mi pecho. Ya no estaba sola en la oscuridad. Tenía un aliado. Miré a Santiago, a sus ojos serios y decididos, y supe que las cosas estaban a punto de cambiar. Estoy dispuesta, respondí, mi voz firme por primera vez en mucho tiempo. Hagamos que se arrepienta. Con Santiago de mi lado, mi perspectiva cambió. Ya no era una víctima pasiva, era una investigadora. La oficina se convirtió en nuestro campo de operaciones, y cada interacción, cada conversación, era una posible pista. Jimena, ajena a nuestra alianza, continuó con su reinado de terror. Se pasaba el día suspirando dramáticamente, quejándose de náuseas inexistentes y exigiendo favores. Fer, cariño, ¿podrías traerme un té de jengibre? Me siento tan débil. Dani, este informe es demasiado estresante para el bebé, ¿puedes terminarlo tú? Fer, con su naturaleza amable, cedía a regañadientes, mientras que Dani ponía excusas cada vez más creativas. Lo siento, Jimena, soy alérgica al estrés de segunda mano. La tensión era palpable. Santiago me guió sobre qué buscar. Las mentiras grandes siempre se sostienen sobre pequeños detalles falsos. Concéntrate en las inconsistencias. Y las encontré. Un viernes, Jimena anunció que tenía antojo de sushi. Se pidió una bandeja enorme del restaurante más caro de la zona y se la comió con avidez, incluido el pescado crudo. Fer y Dani intercambiaron una mirada de asombro. Oye, ¿no se supone que las embarazadas deben evitar eso?, preguntó Fer, con genuina preocupación. Jimena se limpió los labios con una servilleta, sonriendo con superioridad.
Mi médico dice que un poco no hace daño si es de alta calidad. Además, mi bebé tiene gustos caros. Anoté el detalle mentalmente. Unos días después, la vi bebiéndose un café expreso doble por la mañana. Cuando Dani se lo señaló, ella respondió, necesito la energía. Estoy comiendo por dos, ¿sabes? Cada una de estas acciones era una pequeña grieta en la fachada de su elaborada mentira. Compartía cada hallazgo con Santiago en breves reuniones en la sala de descanso o a través de mensajes discretos. Él asentía, recopilando la información. Sigue así, Rena. Estás construyendo un patrón de comportamiento. El gran avance llegó una tarde. Yo necesitaba usar el baño y, al acercarme, escuché a Jimena dentro, hablando por teléfono con un tono frustrado. Me detuve, pegando la oreja a la puerta. No, todavía no me ha dado el dinero de este mes, decía. Sí, ya sé que es arriesgado, pero funciona. No te preocupes, tengo a todos comiendo de mi mano. Creen que estoy esperando al heredero de un millonario. Son tan estúpidos. Mi corazón latía con fuerza. Era una confesión a medias, pero era algo. Esperé a que saliera. Cuando lo hizo, fingí que acababa de llegar. Ella me dedicó una de sus sonrisas falsas y se fue. Entré rápidamente al cubículo que había usado. Mi mirada se dirigió inmediatamente al pequeño bote de basura. Y allí, en la parte superior, había un envoltorio de plástico familiar. Con el corazón en la garganta y usando un pañuelo de papel, lo saqué. Era el envoltorio de una prueba de embarazo. Y dentro del bote estaba la prueba en sí. La recogí, mis manos temblaban. La línea era única, clara y rotunda. Negativa. Saqué mi teléfono y tomé varias fotos desde todos los ángulos, asegurándome de que el resultado fuera visible. Me sentí como una detective en una película de suspense. Era la primera prueba física, la primera pieza de evidencia concreta que demostraba, sin lugar a dudas, que Jimena era una farsante. Salí del baño sintiendo una oleada de adrenalina. Encontré a Santiago junto a la impresora y, sin decir palabra, le mostré la foto en mi teléfono. Él la miró, luego me miró a mí, y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Jaque, susurró. Ahora, vamos a por el rey. La prueba de embarazo negativa era una bomba, pero Santiago, con su mente analítica, me aconsejó paciencia. Esto demuestra que mintió sobre esa prueba, pero ella podría argumentar que fue una prueba defectuosa o antigua. Necesitamos entender el juego completo. ¿Por qué la mentira? ¿Quién es el verdadero objetivo? Mi mente volvió inmediatamente a las conversaciones susurradas con el señor Velasco. Le conté a Santiago sobre el sobre que le había pasado. Sus ojos se estrecharon. Velasco. Tiene sentido. Está casado, tiene hijos en la universidad. Un escándalo lo destruiría. Decidimos que nuestro siguiente paso era confirmar esa conexión. Se sentía como cruzar una línea, pasar de la autodefensa al espionaje, pero la malicia de Jimena no nos dejaba otra opción. Esa noche, en lugar de ir a casa, nos convertimos en sombras. Santiago había investigado y descubierto un pequeño bar de vinos discreto que Velasco frecuentaba a veces después del trabajo. Aparcamos al otro lado de la calle, en su coche, sintiéndonos como protagonistas de una película de serie B. La espera fue tensa. Para romper el silencio, empezamos a hablar, no del trabajo, sino de nosotros. Me contó sobre su infancia en Monterrey, su amor por los rompecabezas y cómo se convirtió en auditor porque le fascinaba encontrar la verdad oculta tras los números. Yo le hablé de mi pasión por la fotografía y de mi sueño de viajar por el mundo sin un itinerario. En esas horas de espera, en la intimidad de un coche oscuro, dejamos de ser solo aliados. Empezamos a ser amigos. Justo cuando pensábamos que la noche sería un fracaso, un coche familiar se detuvo frente al bar. El señor Velasco bajó, mirando a su alrededor nerviosamente antes de entrar. 10 minutos después, llegó un taxi. De él bajó Jimena. Llevaba un vestido negro ajustado y tacones altos, una imagen muy diferente a la de la futura madre frágil que interpretaba en la oficina. Ahí está, susurró Santiago.
Nos quedamos observando. No podíamos oír nada, pero el lenguaje corporal lo decía todo. No era una cita romántica. Sus posturas eran rígidas, sus gestos, bruscos. En un momento dado, Jimena golpeó la mesa con el puño. Velasco se encogió, sacó su cartera y le deslizó algo por encima de la mesa. Ella lo tomó, se levantó y se fue sin mirar atrás. Velasco se quedó allí, con la cabeza entre las manos, la viva imagen de la derrota. La verdad nos golpeó con la fuerza de un tren de carga. No es un amante, dije, mi voz apenas un susurro. Es su víctima. Chantaje, confirmó Santiago, su mandíbula apretada. Está usando un embarazo falso, o quizás uno real de él, para sacarle dinero y probablemente una promoción. Y de repente, todo encajó. La historia sobre mi novio millonario no era solo un producto de su envidia. Era la coartada perfecta. Al crear un drama público centrado en mí, desviaba toda la atención de su verdadera trama. Nadie se fijaría en sus interacciones con Velasco si todos estaban demasiado ocupados observando el triángulo amoroso que ella había inventado. Me estaba usando como un escudo humano. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había sentido antes. Era fría, afilada y absolutamente clara. Esto ya no se trataba de defender mi honor o mi trabajo. Se trataba de detener a una depredadora que estaba destruyendo vidas por pura codicia. Tenemos que pararla, le dije a Santiago, mi voz temblando de furia. Él me miró, la luz de la calle iluminando la determinación en sus ojos. Y lo haremos, Rena, prometió. Vamos a desmantelar su teatro, pieza por pieza. La revelación sobre el chantaje a Velasco nos dio un nuevo sentido de urgencia. Ahora teníamos una teoría sólida, pero necesitábamos pruebas que la conectaran todo. Nuestro contraataque se dividió en dos frentes. Santiago, con su acceso como auditor, se sumergió en el laberinto de las finanzas. No era fácil. Velasco es lo suficientemente listo como para no hacer transferencias directas, me explicó una noche mientras revisábamos documentos en una sala de conferencias vacía. Pero el dinero siempre deja un rastro. Y lo encontró. Descubrió una serie de retiros de efectivo inusualmente grandes de la cuenta personal de Velasco, que coincidían sospechosamente con los días en que Jimena aparecía con un nuevo regalo o después de sus reuniones secretas. Además, encontró un informe de gastos inflado para un viaje de negocios que Velasco había hecho solo, pero que incluía cenas y gastos para 2 personas. No era una pistola humeante, pero era una nube de pólvora muy densa. Mi frente de ataque era diferente. Necesitaba desmantelar la mentira más visible, el embarazo. Fue entonces cuando recurrí a la única persona en la que confiaba ciegamente, Pau. Nos encontramos en mi apartamento esa noche. Le extendí todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa de café, la historia de Jimena, la prueba negativa, la sospecha sobre Velasco. Pau escuchó con una intensidad creciente, su expresión pasando de la diversión a la incredulidad y finalmente a una furia helada. Esa arpía, siseó. Está usando nuestra broma para hacerle esto a mi mejor amiga. Oh, va a pagar. ¿Qué necesitas? Necesito que seas mi detective digital, le dije. Jimena es descuidada. Tiene que haber algo en sus redes sociales, algo que se le haya escapado. Pau se puso a trabajar. Con una habilidad que me dejaba asombrada, navegó por las profundidades de Internet. Rastreó perfiles antiguos, conexiones olvidadas, hasta que encontró una pequeña grieta. Una cuenta de Instagram secundaria, con un nombre de usuario diferente y configurada como privada. Apuesto a que aquí es donde guarda sus secretos, dijo Pau con una sonrisa de cazadora. No podíamos entrar directamente, pero Pau tenía sus métodos. A través de un amigo que trabajaba en ciberseguridad, logró obtener acceso. Y lo que encontramos fue la mina de oro. La cuenta era un santuario dedicado a su mentira. Estaba llena de capturas de pantalla de blogs de maternidad, artículos sobre cómo lucir embarazada y, lo más importante, una carpeta de fotos guardadas. Eran imágenes de una popular influencer de maternidad de Venezuela.
Jimena había estado descargando sistemáticamente sus fotos, ecografías, fotos de la barriga creciendo semana a semana, incluso fotos de ropa de bebé. Y entonces la vimos. Una de las fotos de la ecografía de la influencer, con el nombre y la fecha cuidadosamente recortados con un programa de edición básico. Era idéntica a la que Jimena había empezado a mostrar con orgullo en la oficina, afirmando que era su pequeño milagro. Lo tenemos, susurró Pau, su voz llena de triunfo. Lo tenemos todo. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareo. Era la prueba definitiva. La mentira visual, descarada, irrefutable. Ya no era su palabra contra la mía. Era su mentira contra la fría y dura realidad digital. Esa noche, compilamos todo en un archivo seguro, las fotos de la prueba negativa, los registros financieros de Santiago, las capturas de pantalla de la cuenta de Instagram robada, con enlaces al perfil original de la influencer. El caso estaba casi cerrado. Solo faltaba una cosa, su propia voz, su propia confesión, para sellar su destino. La pieza final de nuestro plan era la más arriesgada. Necesitábamos que Jimena se incriminara con sus propias palabras. Santiago propuso la idea de un dispositivo de grabación, y aunque la idea me hacía sentir como una criminal, sabía que era necesario. El dispositivo era increíblemente pequeño, del tamaño de un botón. El desafío era colocarlo sin ser vistos. Nuestra oportunidad llegó un mediodía. Jimena, fiel a su personaje, anunció que se sentía terriblemente mareada y que necesitaba ir a la cafetería de abajo a por un batido de frutas para el bebé. Fer, con su eterna bondad, se ofreció a acompañarla. Esa era nuestra ventana. Mientras la mayoría de la oficina almorzaba, Santiago y yo nos acercamos a su escritorio. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Santiago, con una calma que envidiaba, se arrodilló, fingiendo que se le había caído algo. Con un movimiento rápido y preciso, adhirió el diminuto micrófono debajo de la maceta de una planta de plástico que adornaba su escritorio. Un lugar perfecto. Nadie tocaría jamás esa planta polvorienta. Listo, susurró, poniéndose de pie. Ahora, solo tenemos que esperar. La espera fue una agonía. Cada vez que el teléfono de Jimena sonaba, conteníamos la respiración. Pasó el resto de la tarde, y nada. Solo llamadas mundanas, quejas sobre el aire acondicionado y planes para el fin de semana. Empecé a pensar que habíamos fallado. Pero justo 15 minutos antes de la hora de salida, ocurrió. Su teléfono sonó. Su tono cambió al instante, volviéndose conspirador y meloso. Se reclinó en su silla, dándonos la espalda, creyéndose a salvo en la privacidad de su cubículo. Santiago activó la aplicación de monitoreo en su teléfono. Nos pusimos unos auriculares disimulados. Hola, ¿cómo estás?, arrulló. Hizo una pausa. Sí, todo va según el plan. No, Velasco está muerto de miedo. Es tan patético. Cree que voy a arruinar su perfecta vida familiar. Se rió, una risa desagradable y triunfante. Claro que me va a dar el ascenso. O eso, o su esposa recibe un paquete anónimo con algunas pruebas de su infidelidad. Y sobre el dinero, no te preocupes. Sigue fluyendo. Este bebé falso es una mina de oro. La tonta de Renata ni siquiera sospecha que todo este drama sobre su novio es solo una distracción. Para cuando se dé cuenta, yo ya seré la jefa de departamento y estaré muy, muy lejos. Santiago y yo nos miramos. Nuestros ojos se abrieron de par en par. Era más de lo que podríamos haber esperado. Una confesión completa, detallada, llena de malicia. No solo admitía el chantaje a Velasco, sino que confirmaba que el embarazo era falso y que me estaba utilizando deliberadamente como parte de su plan. Santiago detuvo la grabación y guardó el archivo. Lo teníamos. El golpe de gracia. La bala de plata. Esa noche, no hubo celebración, solo una sensación de sombría determinación. Nos quedamos hasta tarde, organizando todo en una presentación cronológica e impecable. Cada prueba estaba etiquetada, cada pieza de evidencia verificada.
Era un caso hermético, una fortaleza de verdad construida para demoler su imperio de mentiras. Mañana, dijo Santiago, su voz grave resonando en la oficina silenciosa. Mañana por la mañana, solicitaremos la reunión con la alta dirección. Asentí, mi garganta demasiado apretada para hablar. Sabía que al día siguiente, la guerra terminaría. Y estaba lista para la batalla final. La mañana siguiente, el aire en la oficina crepitaba con una electricidad invisible. Yo sabía lo que estaba a punto de suceder. Santiago sabía lo que estaba a punto de suceder. Pero para los demás, era solo un viernes más. A las 9 en punto, Santiago envió el correo electrónico, solicitando una reunión urgente y confidencial con 2 directores de la sede corporativa que estaban de visita, adjuntando nuestro archivo con una contraseña. La respuesta fue casi inmediata: sala de junta 5. En 10 minutos. Mientras nos dirigíamos hacia allí, Jimena nos vio pasar. Nos dedicó una sonrisa condescendiente. Reunión de perdedores, se burló en voz baja. No respondimos. Dejamos que creyera que tenía el control hasta el último segundo. En la sala nos esperaban los directores, un hombre y una mujer de semblante serio que ya conocían mi situación. Les presentamos el caso. Proyectamos las fotos de la influencer junto a las de Jimena. Mostramos los movimientos bancarios. Y finalmente, con un clic, reprodujimos el audio. La voz de Jimena llenó la sala, clara y condenatoria. Este bebé falso es una mina de oro. Los rostros de los directores se endurecieron hasta convertirse en máscaras de granito. Cuando la grabación terminó, un silencio pesado se instaló en la habitación. Gracias, dijo la directora, su voz era fría como el acero. Nos encargaremos a partir de aquí. Regresamos a nuestros escritorios justo cuando un asistente de dirección se acercaba al cubículo de Jimena. Señorita Jimena, la junta la requiere en la sala 5, por favor. Jimena se levantó, hinchada de arrogancia, claramente pensando que era su momento de gloria, quizás para discutir los términos de su permiso de maternidad. Lanzó una última mirada triunfante en mi dirección antes de desaparecer por el pasillo. No estuve allí para verlo, pero Santiago me contó después lo que sus fuentes le dijeron. Le permitieron hablar primero. Se quejó de mí, del estrés, de cómo necesitaba protección. Luego, calmadamente, la directora reprodujo la grabación una vez más. El color desapareció del rostro de Jimena. Tartamudeó, negó, intentó llorar. Pero las pruebas eran implacables. Le mostraron las fotos, los documentos. Su castillo de mentiras se derrumbó sobre ella en tiempo real. 10 minutos después, la puerta de la sala se abrió. Jimena salió. Ya no había arrogancia en su postura. Caminaba rígida, con la mirada perdida. Pasó junto a nuestro cubículo sin vernos, como un fantasma. La misma asistente la acompañó a su escritorio, donde en silencio recogió sus pertenencias en una caja de cartón. No lloró. No gritó. No hubo drama. Solo un silencio vacío y desolador. 2 minutos después, flanqueada por un guardia de seguridad, fue escoltada fuera del edificio, para no volver jamás. Inmediatamente después, el señor Velasco fue llamado a la misma sala. Su reunión fue más corta. Salió pálido como un papel y, una hora más tarde, un correo electrónico de Recursos Humanos anunció su renuncia por motivos personales, con efecto inmediato. La oficina quedó en un estado de shock silencioso. Nadie sabía todos los detalles, pero entendían que la tiranía había terminado. Fer se acercó a mi escritorio y simplemente me apretó el brazo, sus ojos llenos de gratitud. Dani me dio un pulgar hacia arriba desde su silla. Un suspiro colectivo de alivio pareció recorrer la habitación. La paz, por fin, había regresado. Esa tarde, recibí una convocatoria a la oficina de la directora general. Con el corazón latiéndome con una mezcla de nervios y expectación, entré en el despacho con vistas a toda la ciudad. Renata, comenzó, sin rodeos. Has demostrado una integridad, una discreción y una fortaleza excepcionales. Cualidades que valoramos inmensamente en esta empresa. Tu periodo de pasantía termina la próxima semana,
pero sería un desperdicio para nosotros dejarte ir. Me ofreció un puesto. No cualquier puesto, sino una posición de nueva creación en el equipo de estrategia corporativa, reportando directamente a ella. Era un salto enorme, un reconocimiento que superaba mis sueños más optimistas. Acepté, mi voz temblaba ligeramente por la emoción. Sabía que lo harías, dijo ella, con la primera sonrisa genuina que le había visto. Al salir, Santiago me esperaba junto al ascensor. Había una maleta pequeña a sus pies. Me lo imaginaba, dijo, sonriendo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu próximo movimiento? Mi trabajo aquí ha terminado, respondió. El informe final está entregado. Mañana vuelo a Singapur. Nuevo caso, nuevo desafío. Un nudo se formó en mi garganta. Así que, ¿es una despedida? Él dio un paso más cerca. El bullicio de la oficina pareció desvanecerse. No suelo mezclar el trabajo con lo personal, Rena, dijo en voz baja. Pero contigo, fue imposible. Entonces deja de mezclarlo, respondí, mi voz apenas un susurro. Y empieza a vivirlo. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Acortó la distancia que quedaba entre nosotros y, allí mismo, en medio del pasillo, me besó. Fue un beso que no sabía a final, sino a comienzo. Una promesa silenciosa de que, a pesar de la distancia, nuestra historia no había hecho más que empezar. El lunes siguiente, entré en esa oficina sintiéndome como una persona completamente nueva. Mi nombre, mi verdadero nombre, estaba en una placa reluciente en un nuevo escritorio junto a la ventana. El trabajo era desafiante, emocionante. Era real. Había sobrevivido al infierno y había salido del otro lado no solo intacta, sino más fuerte. Había encontrado mi lugar, no por mi apellido, sino por mi propia lucha y mi propia valía. La oficina por fin estaba en paz, y mi vida, por primera vez, se sentía verdaderamente mía. Jimena lo perdió todo y la carrera de Velasco se arruinó. A veces me pregunto si fui demasiado lejos, si mi forma de exponerlos fue demasiado cruel. Pero luego recuerdo su malicia y me convenzo de que hice lo correcto. ¿Ustedes, qué opinan? ¿Fui yo la villana en su historia? Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.